Para comenzar, el aparato reproductor femenino es un conjunto de órganos altamente especializados, que estos trabajan de manera coordinada para permitir la ovulación, la fecundación, la implantación y para el desarrollo del embarazo. Y cada una de estas funciones dependen de cambios histológicos que estos son específicos, que estos responden principalmente a hormonas provenientes de los ovarios y de la hipófisis. Y a continuación les voy a explicar de una manera ordenada eh, la histología de cada órgano y luego vamos a conectar la estructura con la función que éste cumple dentro del aparato reproductor. En el ovario, el ovario vamos a definir qué es. El ovario es un órgano par que además de producir los ovocitos, tiene una actividad endocrina, que esta es bastante importante. Y su función, y su superficie está recubierta por un epitelio cúbito simple, conocido como epitelio germinativo. Debajo de este encontramos a la túnica albúgena y luego tenemos a la corteza, que es donde ocurre casi toda la actividad funcional del ovario. Y en esta corteza se observan los folículos ováricos en sus distintas etapas. Los folículos primordiales son los más abundantes y estos están formados por un ovocito primario, que este es pequeño y está rodeado de una sola capa de células aplanadas. Conforme avanza la maduración, estas células se vuelven cúbicas, formando un folículo o el folículo primario, y más adelante el folículo secundario agrega más capas de células de la granulosa y se empieza a diferenciar su teca interna y su teca externa. Y uno de los cambios más importantes es la aparición de la zona pelúcida. Zona pelúcida. Esta es una estructura glicoproteica que recibe al ovocito y esta tendrá un papel clave durante la fecundación. Y cuando el folículo se convierta en folículo antral, ese folículo secundario ese folículo secundario avanzado comienza a crecer hasta llegar a ser un folículo de Graf, que este va a ovular. Ya no me acuerdo. Habíamos dicho que el folículo dominante crece hasta llegar a ser un folículo de Graf, ¿verdad? Y este es el que después de la ovulación, las células de granulosa y de las células teca interna experimentan un proceso llamado lutinización, influenciado por la hormona luteinizante, que éstas se convierten en células luteínicas que secretan progesterona, y esta estructura es conocida como cuerpo lúteo y es fundamental para preparar el útero para una posible implantación. Ya si el ovocito no es fecundado, el cuerpo lúteo se degenera, se transforma, ¿verdad?, en el cuerpo de albicans, que este es básicamente una cicatriz de tejido conjuntivo dentro del ovario. Y en resumen, el ovario no solo libera ovocitos, sino que este también produce estrógenos y progesterona, que estos son quienes regulan todo el ciclo menstrual y son indispensables para la función de los demás órganos del sistema reproductor femenino. Tenemos a la trompa uterina, que este es un órgano altamente especializado para transportar el ovocito desde el ovario hacia el útero, y además es el lugar donde normalmente ocurre la fecundación, y su mucosa tiene una gran cantidad de pliegues que estos aumentan la superficie de contacto. Y el epitelio es cilíndrico simple y está formado por dos tipos principales de células, que son las células ciliadas y las células secretoras. Los cilios son esenciales porque estos generan un movimiento direccional, que estos ayuda a impulsar el ovocito, y este movimiento se ve estimulado por los estrógenos durante la proliferación del ciclo. Y estas células secretoras son las que producen sustancias nutritivas, que estas mantienen viable al ovocito y al espermatozoide.
y la capa muscular de la trompa uterina está compuesta por las fibras circundantes internas y las longitudinales externas, que estos realizan movimientos peristálticos, que estos también son dirigidos hacia el útero. Y gracias a esta acción combinada del epitelio y de la musculatura, el ovocito o el cigoto pueden desplazarse de una forma más eficiente. El útero y el endometrio, el útero es un órgano con paredes gruesas, que esto está formado por 3 capas principales. La más interna es el endometrio, que es donde se produce la implantación, y luego está el miometrio, que este está formado por músculo liso, y finalmente tenemos al perimetrio, que es la capa serosa. Bueno, nos quedamos en el endometrio, y este sin duda es la parte histológicamente más dinámica del aparato reproductor, que este se divide en 2 capas, que es la basal, que esta permanece estable y funcional y es la que responde a las hormonas que se desprenden durante la menstruación. Y durante el ciclo menstrual, el endometrio pasa por 3 fases, que es la fase menstrual, que es aquí donde ocurre la descamación de la capa funcional, debido a la caída de la progesterona, y esta produce una isquemia en las arterias espirales, que estas necrosan el tejido y finalmente se eliminan. Y después viene la fase proliferativa, donde los estrógenos del ovario hacen que el endometrio se regenere y el epitelio se vuelva más alto y las glándulas se alargan, y el estroma presenta mucha actividad mitótica, y en esta es la etapa del endometrio que todavía es delgado y las glándulas son rectas. Y luego, una vez que estas hayan producido la ovulación, el cuerpo lúteo secreta la progesterona y comienza la fase secretora. Y aquí el endometrio alcanza su mayor grosor y estas glándulas se vuelven tortuosas y comienza a secretar sustancias nutritivas, que estas son esenciales para el posible embrión. Y es en este momento, este es un momento óptimo para la implantación. Y el miometrio, por otro lado, este está formado por 3 capas de músculo liso, que están organizadas de una forma entrelazadas. Y esta estructura no solo le da fuerza, sino que también la capacidad de distensión durante el embarazo y de la contracción durante el parto. Tenemos a la vagina tenemos a la vagina y a la glándula mamaria. La vagina es un órgano fibromuscular, que está revestido por un epitelio plano estratificado no queratinizado, y este epitelio cambia con la influencia hormonal, especialmente que está acumulando glucógeno durante la fase estrogénica, y este glucógeno es utilizado por los lactobacilos para la producción de ácido láctico, lo que mantiene un pH ácido, que protege contra las infecciones. Y en cuanto a la glándula mamaria, su histología cambia radicalmente dependiendo del estado fisiológico. En reposo, en reposo predominan el tejido conectivo y el tejido adiposo, y en los alvéolos son escasos, y durante el embarazo baja la influencia de los estrógenos, de la progesterona y de la prolactina, que las unidades glandulares proliferan. Y en la lactancia, los alvéolos se encuentran desarrollados por completo, llenos de una secreción láctea y rodeados de células mioepiteliales, que estas ayudan a expulsar la leche durante la succión. Tenemos también la fecundación. La fecundación es el proceso mediante el cual el espermatozoide y el ovocito se unen para formar un cigoto.
Para que esto ocurra, el espermatozoide debe pasar por dos procesos previos, que es la capacitación y la reacción a la acromosomía. Y la capacitación ocurre dentro del tracto reproductor femenino, que en este proceso es donde se eliminan las proteínas y las glicoproteínas de la cabeza del espermatozoide, haciéndolo más móvil y permitiendo que éste pueda reconocer a la zona pelúcida. Y posteriormente ocurre la reacción acrosómica, donde se liberan enzimas desde el acrosoma que estos permiten al espermatozoide atravesar primero la corona radiada y luego la zona pelúdica. Y una vez que el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida, ¿por qué estoy diciendo pelúcida? Bueno, como decíamos, una vez que el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida y fusiona su membrana con la del ovocito, ocurre la reacción de la zona, que este es un mecanismo que impide que otros espermatozoides puedan entrar, evitando así la polispermia. Y al entrar el espermatozoide, el ovocito completa su segunda división meiótica y estas forman los pronúcleos masculinos y femeninos que finalmente se fusionan para dar origen al cigoto. Y este cigoto comenzará a dividirse mientras es transportado a través de la trompa hacia el útero. Y en la implantación y la placentación, tenemos que la implantación se realiza aproximadamente al 6º día después de la fecundación. El blastocito llega al útero y el trofoblasto comienza a diferenciarse en dos capas, que es el citotrofoblasto. Este está formado por células mononucleadas y el sincitotrofoblasto es una masa multinucleada que esta es invasiva. Y el sintrotofoblasto invade el endometrio, erosiona vasos maternos y forma lagunas que éstas se llenan de sangre. De este modo comienza la circulación uteroplacentaria, que conforme avanza el desarrollo aparecen las vellosidades primarias y luego las secundarias, cuando éstas entran al mesodermo, y más adelante las terciarias, cuando éstas se desarrollan en capilares sanguíneos dentro de ellas. Y estas vellosidades son la unidad funcional de intercambio entre la madre y el feto. Y en la parte fetal de la placenta se encuentra el corión frondoso, que es donde la proliferación de las vellosidades, y también es la parte materna, que esta se encuentra en el deciduo basal, formado por células deciduales, que estas son ricas en glucógeno y lípidos. La barrera placentaria está formada por varias capas, que estas son el sincitotrofoblasto, el citrotrofoblasto, el tejido conjuntivo de la vellosidad y el endotelio del capilar fetal. Aunque esta barrera separa la sangre materna de la fetal, permite el paso de oxígeno, de nutrientes, de hormonas y de anticuerpos. Además, la placenta es un órgano endocrino, que este es fundamental, porque estos son los quienes producen la progesterona, los estrógenos y los lactógenos placentarios humanos, que bueno, estos también, entre otras hormonas, que son las que sostienen el embarazo y preparan a las glándulas mamarias para la lactancia. Y ya para el cierre vamos a explicar el póster del aparato reproductor femenino, comenzando por la vagina. Aquí tenemos al epitelio estratificado no queratinizado, que como habíamos mencionado antes en la explicación, se encarga de la regulación del pH. También tenemos al útero con su endometrio y miometrio, a la trompa uterina con un epitelio ciliado y las secreciones, los ovarios, que esto pues aquí presenta cada uno de la fase ovárica, la placentación, la implantación y la fecundación. Y por último, pues está la glándula mamaria. Muchas gracias por su atención.